Continuaremos con la segunda clase, con la segunda parte de la clase de transformadores. La dividí porque no me da la grabación. Bueno, habíamos quedado en esta parte. Eh, Acá ahora nos falta ver por qué transformamos los niveles de energía y tiene que ver con la ley de Joule, el efecto Joule. ¿Qué es lo que habíamos dicho? Que con el solo circula una corriente en un conductor, se genera, los electrones chocan entre sí y generan calor. Entonces, por eso eh, el efecto Joule, la potencia de pérdidas por el efecto Joule es igual al I cuadrado por R. Entonces, cuanto más corriente tengamos, mayor resistencia tenemos. Y el ejemplo que nosotros teníamos acá en el hospital, que nosotros en baja tensión teníamos 1800 amperes y del lado de media tensión nosotros llegamos a tener 54,54 amperes, si no me acuerdo mal. Entonces acá ya podemos ver qué es lo que va a pasar. Acá sí tenemos efecto Joule, porque tenemos 1800 amperes, grandes pérdidas por calor, por efecto Joule. Pero en media tensión la historia cambia. Para el mismo nivel de potencia, por lo que vimos, tenemos la corriente cae. Ya que estamos acá, aprovecho para este ejemplo que nosotros vemos de potencia. Solamente es teórico, esto es si fuera un transformador monofásico, es decir, que toda la potencia en juego lo estamos teniendo en un solo transformador. Nuestro transformador es trifásico, pero bueno, por ahora esto es para hacer una analogía que la potencia tanto del lado de baja y de media es la misma. Pero nuestro transformador, esto si fuera una sola bobina, un solo transformador monofásico. La realidad es que nuestro transformador es trifásico, pero después cuando veamos más adelante conexiones estrella, triángulo, quizás vamos a entender un poquito más esto, pero como ejemplo es válido. Después otra cosita que quería aclarar acá es que acá yo dije, por ejemplo, que la tensión de acá a la carcasa, sí, después ya vamos a ver en la próxima clase cuando, como les dije, veamos estrella triángulo. Nosotros acá en la carcasa, esto está conectado a 0 voltios, la carcasa. Y yo dije que de acá a acá tenemos 13.200 y en realidad no. Nosotros tenemos 13.200 entre borne y borne. Acá tenemos 13.200 voltios y acá tenemos 400 voltios o 380. Acá tenemos 400 voltios. Perdón, no. Acá tenemos 13.200 y acá tenemos a esto, la tensión que hay acá con el 0 voltio, acá tenemos 6.000, 7.621. 7.621. Y es lo mismo acá. ¿Y de dónde viene esto? Si nosotros 13.200 lo dividimos raíz de 3, nos da este valor. Entonces entre el borne cualquiera de las fases y la carcasa 0 voltios, tenemos 7.621. Esto ya lo vamos a entender con la próxima clase. Pero bueno, tenemos que empezar con algo. Lo mismo que acá, si nosotros medimos entre borne y borne de baja tensión, acá tenemos 400 voltios entre una fase y la otra, y entre la otra también tenemos 400 voltios, y lo mismo entre las fases que quedan, 400 voltios, pero en cualquiera de las fases con neutro nosotros tenemos 220 voltios. Y por ejemplo, entre cualquiera de las fases y la carcasa que está a 0 voltios también tendríamos 220 voltios. ¿Sí? ¿Y qué diferencia hay entre uno y el otro? Y bueno, cuando nosotros hacemos 380 voltios dividido raíz de 3, nos da 220. Y bueno, si nosotros hacemos 400 voltios dividido raíz de 3, esto nos da 230. ¿Por qué esa diferencia de 20 voltios? Y bueno, en general pasa que el transformador tiene acá una perilla, en algún lado tiene una perilla, que esa perilla nos deja incrementar la tensión en un 5% para arriba, es decir, de 380 nos deja elevarlo a 400 y 5% para abajo, que es decir, sería 361. En realidad sería más, sería 400 por el... en realidad sería más. Bueno, el transformador soporta nuestro transformador es de 400 voltios, 5% más sería 420 y 5% menos sería 380. Los transformadores tienen acá por acá una perilla, que esa perilla nosotros al moverla concatena o desvincula números de vueltas. Pone más número de vueltas o menos número de vueltas, entonces nos permite regular. Si lo ponemos en tal posición a la perilla, tenemos 400 voltios. Si lo ponemos en otra posición en la perilla,
420, y si lo movemos en otra posición 380, entonces nos permite variar la tensión 5%. Por eso a veces hablamos de 400 voltios o de 380. En general 380 es la tensión nominal que tienen nuestras cargas, pero nuestro transformador nos entrega 400 porque también tiene que ver con que hay tensión, que ya la vamos a ver, que nuestro transformador de acá, de esta salida hasta el TGVT, puede ser una distancia bastante grande. En industria, acá en el hospital, es bastante corta del transformador al TGVT, pero en una casa ustedes pueden tener el transformador, por ejemplo, el transformador aéreo que tienen en sus casas, cerca de sus casas, o el transformador puede estar acá y su casa puede estar a 3 cuadras del transformador. Entonces, para compensar esa caída de tensión, por eso es que los transformadores arrancan en 400 voltios. Pero cuando hablemos de trifásica, siempre estamos hablando, que hablemos de 400 o 380 voltios, es indistinto, estamos hablando de la misma cosa. Bueno, eso nada más quería. Ya vamos a entender por qué el raíz de 3 en las clases que vienen. Ya hemos visto algo en clase, pero bueno, válido el comentario para aclarar por las dudas. También esto de la potencia, que es únicamente acá teórica, pero es para evidenciar que la potencia se conserva. Bueno, como vimos acá, acá en baja tensión tenemos alta corriente, grande efecto Joule, grandes pérdidas de corriente, pero las distancias son cortas. En cambio, acá en media tensión, acá en la industria, ¿qué tenemos? Más de 100 metros no tenemos en la industria. Acá en el hospital, nuestros pasillos, como muchos, tienen 100 metros. Y acá, en cambio, en los tendidos de media ya son longitudes largas, son de kilómetros. Entonces, imagínense el efecto Joule, las pérdidas de energía en kilómetros de línea. Entonces, por eso necesitamos transformar nuestros niveles de tensión. Y bueno, esto parte acá en la generación. La generación puede ser en media tensión, que puede estar entre los 1000 voltios a 15.000 voltios. Entonces nuestro transformador elevador lo que hace es transformar ese nivel de generación a la red de transporte de 1 a 15 kilovolt, 15.000 voltios a 500 kilovolt o 500.000 voltios. Entonces acá tenemos grandes extensiones de línea, cientos de kilómetros entre una ciudad y otra, quizás entre el país, que es el sistema interconectado argentino, y después llega a una estación transformadora que ya la baja de extra alta tensión a alta tensión, que es 132.000 voltios, y ya tenemos líneas secundarias de líneas ya otros tipos de ramales con una línea un poco más de un voltaje más pequeño. Estas líneas pueden conectan ciudades, también en las ciudades las podemos ver también en las avenidas. En las avenidas principales, en las rutas principales ya tenemos estas. Y bueno, ya cercano a la carga, a los centros ya en una urbanización o centro de lo que sería una industria, ya tenemos nuestra línea que reduce de 132 de 132.000 voltios que tenemos acá, lo reduce a 13.200 o 33.000 voltios, que estas líneas que tenemos acá. Por ejemplo, ahora yo estuve viendo, en clase no le dije, pero vieron acá en el hospital cuando salimos, y ahí acá a la derecha del hospital hay una línea que justo ahí donde se paran los policías en la vial, tenemos un cruce de líneas que aparece ahí una torre de esta aparece, y cruza la avenida, y del otro lado de la avenida lo recibe una torre parecida a esta, y de acá se va para la Virgen, donde están ahí, me parece que hay una Virgen donde van a buscar mangos. Esa línea de 33 voltios, lo he visto, y es de 33.000 voltios. Y por ejemplo las líneas, esa línea creo que va hacia Ledesma, hacia un lado va hacia la Virgen donde están los mangos, y al otro lado va hacia Ledesma. Esa línea de 33.000 voltios. Pero en general acá en el ejido urbano de acá, en las calles, en los barrios acá en Ledesma, en Libertadores, de 13.200 es la línea. Entonces, bueno, acá tenemos un ejemplo de donde tenemos este tipo de línea. Y donde tenemos este centro de transformación. Este centro de transformación lo tenemos, por ejemplo, cuando nos estamos yendo para Jujuy, cuando desde el Libertador nos estamos yendo a Jujuy, pasamos San Pedro y ya encaramos esa ruta, ese desvío que hay hacia Perico. Acá hay una de estas. Cuando uno va hacia Perico, hacia mano izquierda de la ruta, tenemos este centro de transformación. Bueno, entonces nosotros de ese centro de transformación salen las líneas. Esa línea es quizás la que está viniendo para acá, para Ledesma, si es que no hay otro nodo. Entonces tendremos una línea que quizás viene en 33 o 13.200, que seguramente 13.200,
hacia aquí. Puede haber otro centro de transformación que no esté visible desde la ruta, y bueno, pero el más cercano que vi es este. Ledesma seguramente tiene otro centro de este acá en Libertador, pero no lo he visto. Quizás lo tiene ahí en Egesa, en la oficina de Egesa, donde está de Egesa. Bueno, entonces de esta transformación ya llega hasta, por ejemplo, lo que es nuestro hospital. Este transformador que tenemos en el hospital, del lado de media tensión tenemos 13.200 y del lado de baja tensión tenemos 400. O lo mismo, la misma red que alimenta el hospital también alimenta un transformador, que esta es la que alimenta las casas, que es lo mismo. En el lado de media tenemos 13.200 y el lado de baja tenemos 400. 400 200 voltios, 400 trifásicos, 220 monofásicos. Bueno, la generación podemos nombrar, también los nombré antes, que esto, por ejemplo, en Güemes tenemos Pampa Energía saliendo de Güemes, una central de turbina de vapor, la que mueve la espira, la famosa espira que gira, es una turbina de vapor. La que está más pasando ya Güemes, la rotonda de Güemes, tenemos AES que ahora no me acuerdo el nombre. Bueno, la que está de ese lado es AES y es una turbina de gas la que mueve. Un ciclo combinado, es la turbina de gas, la principal, y con los calores que salen de la turbina de gas calientan el fluido para una turbina de vapor. Esa es un ciclo combinado la que tiene la AES. También tenemos, por ejemplo, yendo a la Quiaca generación, tenemos ahí cerca de la Quiaca, casi llegando a la Quiaca, tenemos una central que creo que se llama Piedra Negra, que es de la industria seco. Ahí tenemos esas centrales funcionan a diésel y hasta hace unos pocos años ya pusieron paneles solares ahí. Y bueno, otra generación acá que está pasando Chalicán, que es paneles solares. Y por ejemplo, entre Parico y Jujuy también hay paneles solares que son de Seco, también de la empresa Seco. Cualquier empresa, cualquier privado puede, con dinero, hace una inversión y se crea una generación. Y no me acuerdo si ya lo hemos visto en clases, sí, nos he nombrado que bueno, la generación, el despacho de energía sale de acuerdo a la disponibilidad del recurso eléctrico en ese momento. Y bueno, solamente comentario, ¿quién es todo el sistema argentino? Todo el esquema tranquilamente puede ser el sistema interconectado argentino que recorre todo el país. Por ejemplo, lo que vimos en Piedra Negra, en este sistema interconectado, hacia el norte llega hasta Humahuaca, después de Humahuaca ya no. Y la parte de La Quiaca, Pampa, Tres Cruces, es un sistema aislado que está alimentado desde la Piedra Negra, la central de La Quiaca. Entonces, cuando hubo un apagón del sistema interconectado argentino, cuando se cortó la energía en gran parte de la Argentina, la parte de La Quiaca, Pampa, no se vio afectado por ese corte porque no pertenece al sistema interconectado, porque el sistema interconectado llega hasta Humahuaca. Después, bueno, ¿qué es Camesa de este sistema interconectado? Camesa es la compañía administradora del mercado mayorista eléctrico argentino. ¿Quién es? Y bueno, es que coordina a todos estos actores, porque no todo esto es de la misma empresa. Hay empresas privadas que generan, o privadas o públicas, porque por ejemplo en Córdoba tenemos EPEC, que es como si fuera EDESA acá en Salta, pero es pública. En cambio, EDESA en Salta y GES en Jujuy es privada. Bueno, allá en Córdoba, EPEC hace generación. Y EPEC también hace distribución en Córdoba. Hace distribución. Y también hace distribución en alta tensión. Bueno, acá en el norte, como les nombré, acá, bueno, Camesa es la que organiza a todos estos entes. Por ejemplo, ¿quién transporta la energía? Una empresa que transporta en Argentina, Transener, a nivel argentino. Es una gran empresa y está involucrado en todo el NOA y hacia el este de Argentina también. Llega hasta Yacyretá, si mal no recuerdo. Y llega hasta Buenos Aires y bueno, ya hacia el sur, Buenos Aires y hacia el sur me parece que está Transva, que es otra línea, otra empresa que hacen redes de transporte. Y ya a nivel primario de distribución tenemos acá en Jujuy, tenemos Egesa. En el nivel
El secundario también tenemos EGESA, es la que alimenta las casas. Y bueno, en Salta EDESA, Edelar, me parece que es La Rioja, Edenor, Edesur en Buenos Aires y así todas las distribuidoras. Entonces, todas son distintas empresas, distintos entes que están involucrados en todo el sistema argentino y el CAMESA es el que arbitra ese mercado. ¿Qué es lo que dice? Fija las tarifas a la cual se generan las tarifas de generación, las tarifas de las empresas que harán el transporte y las tarifas, todo el resto de las tarifas. También dirá qué centrales salen primero. Por ejemplo, la generación solar apenas se genera sale, apenas se genera se vende. En las hidráulicas como Cabra Corral, por ejemplo, que tiene una central chiquita en Salta en un dique, también sale primero. Todos los recursos naturales salen primero y se inyecta al mercado, nunca paran. En cambio, por ejemplo, las turbinas diésel, el ciclo de vapor, las que tenemos en Güemes, es así. Quizá esas entran cuando hay mayor demanda o mucha demanda y después cuando hay menos, de alguna manera lo limita la generación. Después, bueno, acá un poquito, ¿quiénes participan en este mercado? Bueno, como dije, las generadoras, que pueden ser Palpro Argentina, Seco, Termoandes, AES, ahí está, Termoandes era. ¿Quiénes son las transportistas? Transener, Transma y las distribuidoras Norte, Sur, EPEC, EDESA, EGESA. ¿Sí? Bueno, no hay que perder de vista también el transformador, que nosotros acá vimos un transformador monofásico, pero en realidad los transformadores son trifásicos. Entonces acá tendríamos la que teníamos acá adentro es la bobina de alta de media tensión y esta estaría representada, bueno, acá está al revés, el de alta, acá, bueno, este dibujito dice que este sería el de alta y la de baja, sí, así es, la de baja es la que está adentro. Si se acuerdan, bueno, ya en las clases, ya pasaron varias clases desde que estoy grabando esta clase, cuando fuimos a ver acá en el hospital, de acá adentro salía acá una barra y salían acá los terminales de baja tensión. No sé si los chicos que los vieron a esto. Y bueno, el de media tensión se iba, bueno, hacia atrás del transformador, hacia donde estaban los cables esos que se cruzaban. Estos cables, a ver que creo que tengo una foto acá, estos cables. Del otro lado de esto estaban los terminales que salían del neutro. ¿Ve? Este cable es el que sale del bobinado de adentro, que es el de baja, y el bobinado exterior de afuera es este. Estos son este sería el comienzo y el final de la bobina de media. Este sería el comienzo y el final de la bobina de media, de una bobina, este de la otra y este de la otra. Bueno, como les dije, no hay que perder de vista eso, que tenemos un bobinado de baja, un bobinado en el mismo núcleo, pero de media tensión, que estaría acá hacia afuera, y lo mismo para las otras fases, eso sería fase 1, fase 2, fase 3. Y ¿qué más? Bueno, también les dije que no hay que perder de vista que siempre tenemos un principio y un final de las bobinas. Y bueno, ya lo vamos a ver más adelante cuando hagamos conexión estrella-triángulo, pero en general este transformador en la parte de baja siempre están conectados en estrella. Que tenemos la primera bobina, el punto neutro, otra bobina y sale. Y de acá tenemos otra bobina y sale. Entonces si nosotros venimos con un multímetro, un voltímetro y ponemos nuestras puntas, entre esta fase y esta fase nosotros mediríamos 380 voltios. Si nosotros, o 400 voltios, depende de cómo lo estemos viendo, de acuerdo a cómo esté la regulación del tráfico. Y si nosotros con el mismo voltímetro venimos y medimos entre fase y neutro, y el neutro acá, el punto neutro, mediríamos 220 voltios. Lo mismo, esto pasaría lo mismo, entre cualquiera de la fase y el punto neutro, es decir, entre esta fase y el neutro, entre esta fase y el neutro, y entre esta fase y el neutro. Y lo mismo. Para cualquier, así como nosotros medimos acá 380 entre esta fase y esta fase, también mediríamos 380 entre esta fase y esta fase, y también mediríamos 380 entre esta fase y esta fase. Entre todas las fases es 380 voltios y con el neutro es 220. Cuando nosotros medimos entre fases, eso se llama tensión de línea, y cuando nosotros medimos con respecto al neutro, eso se llama B de fase. En general, como le dije, B de línea es igual a raíz de 3 B de fase, y como esto tenemos raíz de 3 si estamos en baja tensión sería raíz de 3 de 380, de 220, perdón, raíz de 3 raíz de 3
B de línea es igual a raíz de 3 B de fase, raíz de 3 por B de fase es igual a 220 voltios. Entonces acá tenemos, esto nos da, si multiplicamos raíz de 3 por 220 nos da 380 voltios. Y lo mismo, y sale lo mismo si acá ponemos, si pasamos B de línea igual a raíz de 3 B de fase, si nosotros pasamos dividiendo para acá la raíz de 3, tenemos B de línea sobre raíz de 3, que era igual a B de línea, que era 380 voltios. 380 voltios dividido raíz de 3, metemos en la calculadora y nos da 220, que es la B de fase. ¿Sí? Esa relación hay, ya cuando veamos conexión entre esos triángulos ya lo vamos a ver más detenidamente, pero bueno, ya lo nombro porque lo hemos visto y en el momento que ven esta clase ya la van a entender un poco mejor. Después tenemos transformadores monofásicos, que estos son rurales, en general están entendidos rurales. Acá que tenemos, como vemos acá el aislador, también acá tenemos un aislador grande, que estos son aisladores en media tensión. Acá vendría un cable y otro cable de la línea de media tensión. ¿Y qué tendríamos? Como le dije, si conectamos un voltímetro entre fase y fase en media tensión tendríamos 13.200. Y si nosotros mediríamos entre la fase y la carcasa, que sería 0 voltios, mediríamos 7.621, que es 13.200 dividido raíz de 3. Nos da 7.621. Y bueno, los cables entran a la bobina y sale por este terminal. Y acá sería esto. Sería es lo mismo que vimos recién. El bobinado de media estaría, creo que hacia el exterior, y el bobinado de baja estaría más hacia el núcleo. Y acá vieron acá está involucrado en un solo núcleo, en un mononúcleo. Esto sería. Bueno, de lo mismo acá tenemos la bobina, acá sería el neutro, entra adentro a la bobina y sale, y acá estaría la fase. Entonces tenemos el neutro, que tiene color blanquito, y ya el marrón, la fase. Entonces en baja tensión en general, como les dije, entre fase y neutro tenemos 380 voltios, 220, perdón, 220. También puede venir el mismo transformador, lo mismo, con dos bornes marrones, y ya no sería el neutro, serían dos bornes marrones, y acá sería, si meteríamos un voltímetro ahí, mediría 380 voltios. Como vimos, todo depende de la relación de transformación y tiene que ver con esto, con el número de vueltas que tengamos, con el nivel de tensión que tengamos en el primario, con el nivel de tensión que tengamos en el primario, con la cantidad de vueltas que tengamos en el primario, la cantidad de vueltas que tengamos en el secundario. Entonces depende del nivel de tensión que le inyectemos en el primario, será el voltaje que tengamos en el secundario. ¿Qué más? Bueno, tenemos dos tipos de transformadores. En el hospital tenemos este. ¿Por qué tenemos este? Porque esto está aislado. Es transformador seco, se llama. Porque está aislado en aire. No tiene nada, no tiene aceite y no tiene nada. Estos transformadores, bueno, son libres de mantenimiento. Es decir que con menos frecuencia hay que hacerle mantenimiento. Estas son las barras reguladoras que yo le dije. Acá en esta posición, si lo ponemos al trabajo, quizás a la salida tengamos 400 voltios. Cuando a la barra las conectemos quizás así, no sé, hay que ver, ir a ver, o quizás haya que conectarla así. Cuando las conectemos aquí, capaz que a la salida tengamos 380 voltios, y cuando lo conectemos en esta posición quizás tengamos 420, ¿sí? ¿Y por qué tienen esa regulación? Porque en alguna clase ya hemos medido, nosotros cuando metemos el multímetro en un enchufe, la tensión varía, no se mantiene constante, no se mantiene en 220 constante, va variando. ¿Y eso por qué se debe? Se debe eso se debe porque, por ejemplo, en la mañana, eso también ya lo vimos con caída de tensión, ley de Ohm, a la mañana, por ejemplo, a las 8 de la mañana, toda la gente se despierta, toda la gente prende el televisor, prende una cafetera, se baña, entonces se prende el calefón eléctrico, etcétera. Entonces hay un pico de consumo a las 8 de la mañana. Entonces, cuando todo el mundo se levanta, o a las 7. Entonces, todas las líneas se sobrecargan, entonces los niveles de tensión caen por la sobrecarga. Entonces, bueno, eso con respecto al día. Y después con respecto a las estaciones del año, supónganse acá en Libertador en verano hace mucho calor, entonces todo el mundo prende los aire acondicionados. Entonces todo en verano hay una sobrecarga de energía, entonces las líneas se ven sobrecargadas y los niveles de tensión caen cuando veamos, esto lo vamos a ver cuando veamos caída de tensión. Entonces cuando los niveles de tensión caen, entonces quizás en verano nosotros pongamos nuestra barra acá y tengamos 420 voltios para que haya más tensión, ¿sí? Un poco más de tensión. Y lo mismo, quizás cuando ya se haga invierno,
los aires van a dejar de funcionar, entonces ya lo vamos a colocar aquí quizás, para que no haya un pico de tensión, una sobretensión. Después, ¿qué más? Acá tenemos un transformador aislado en aceite. Estos transformadores en general también se usan en industrias. No lo usamos acá en el hospital porque por norma hospitalaria nos pide que usemos este. ¿Por qué? Porque este lleva aceite. Y quizás hay que tener más cuidado para la disposición. La subestación, nosotros la tenemos separada del bloque del hospital. Pero entonces si hubiera algún accidente, algo con algún derrame al aceite, no habría tanto problema. Pero es que también creo que tiene que ver con tipo de contaminación cruzada, digamos. Si bien todo puede estar controlado, pero entonces en la norma hospitalaria te prohíbe que uses que directamente uses libre de mantenimiento. También tiene que ver por lo del mantenimiento, que no necesita tanto mantenimiento como este. Este, como tiene aceite, cada cierto tiempo hay que venir a hacerle pruebas. Hay que venir a cambiar el aceite, se le hace tratamiento a los aceites, se le hace ensayo de calentamiento, porque el aceite por alguna cuestión puede entrar burbuja al aceite, entonces, o le puede entrar un poco de humedad al aceite por todo su intersticio que tiene. Esto está encapsulado, pero puede ingresar quizá un poco de humedad. Entonces, cada cierto tiempo, regularmente, una vez al año, se suele hacer algún tipo de mantenimiento de transformadores. Este, Tengo entendido que creo que estos son más caros. A la misma nivel de potencia, estos son más caros. Eh, bueno, estos transformadores también los vemos cerca de las casas, acá en las subestaciones aéreas, cerca de las casas. Y bueno, tienen estas aletas para refrigerar. Miren otros que vienen con un tanque de expansión que permite que cuando el aceite se caliente se expanda hacia el tanque. Bueno, estas aletas son para disipación nada más. El aceite, como todo esto, como le dije, al circular corriente y al haber todos elementos conductores y corriente atravesando esos elementos conductores, hay efecto Joule, calentamiento. Entonces estas aletas son para refrigerar. Bueno, acá vemos los bornes de media, los de baja que ya vimos, y no hay mucho más. Entonces eso es la clase de transformadores. Eh, Eso es todo.